Hola, bienvenidos a la revisión del capítulo 10 de este libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos. El día de hoy vamos a hablar del capítulo número 10 del libro que acabamos de ver, el cual trata sobre la interacción humano-computadora que va a tener nuestro sistema. Como podemos ver, este es el tema principal. Y este es nuestro mapa, por cierto, me parece el capítulo más amplio del libro. Por ello es que tenemos varios temas a tratar el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es la interacción persona con ordenador. Y es que esta capa es la que va a definir la forma en la que los usuarios van a interactuar con el sistema, y también va a definir la naturaleza de las entradas y salidas que este sistema va a aceptar y va a producir en el caso de las salidas. Bien, en este capítulo habla principalmente del diseño de interfaces de usuario que se ejecutan en un entorno de computadora portátil o de escritorio. Vamos a empezar con el primer tema, que trata de los principios de diseño de interfaz de usuario. El objetivo es hacer que la interfaz sea agradable a la vista y fácil de usar, al tiempo que vamos a minimizar el esfuerzo que los usuarios van a necesitar al momento de realizar su trabajo. A ver, el mayor problema que van a enfrentar los diseñadores expertos es utilizar el espacio, aprovechar al máximo el espacio de la ventana. En pocas palabras, a menudo hay mucha información que debemos presentar en una pantalla o un informe, formulario, y debemos de hacer que esta información se ajuste cómodamente. Algunos principios fundamentales de diseño de interfaz que son comunes para el diseño de navegación son el diseño de navegación, el diseño de entrada y el diseño de salida. Vamos a empezar con el diseño. El diseño es el primer elemento básico de la pantalla. La mayoría sigue el enfoque estándar de Windows o de Macintosh, por el caso de Apple. La pantalla se divide en tres cuadros. El cuadro superior, que es el área de navegación, a través del cual el usuario emite comandos para navegar entre el sistema. Luego tenemos el cuadro de abajo, que es el área de estado, donde nos refleja información y mensajes de lo que estamos haciendo. Y luego también tenemos el recuadro del medio, que es el más grande y es el área de trabajo donde va a elaborar el usuario. Como ejemplo básico tendríamos, por ejemplo, Word, que define claramente estas tres divisiones de la pantalla. En la parte superior, como se mencionaba, es para navegar a través de nuestro sistema. La parte inferior, como vemos, nos refleja ciertos mensajes, por ejemplo en la página que nos encontramos, las páginas que hemos escrito y el idioma en el que estamos, en el que está configurado Word. Y también tenemos el recuadro del centro, que sería la parte donde nosotros trabajamos el documento. Listo. Las áreas de datos de informes, es decir, el área donde va a elaborar el usuario, se subdividen en subáreas, y cada una de las cuales se utilizan para un tipo de información diferente. Estas áreas de información dentro de las áreas deben de tener un flujo intuitivo, natural, para poder minimizar el movimiento que va a realizar el usuario de un área a la siguiente. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por lo que la información para usuarios de nuestro país debería estar relacionada con estas características. Luego tenemos la conciencia del contenido. La conciencia del contenido se refiere a la capacidad que tiene una interfaz para que el usuario conozca la información que contiene con la menor cantidad de esfuerzo por parte del usuario. La conciencia del contenido se aplica a la interfaz en general. Todas las interfaces deben tener títulos. La conciencia del contenido también se puede aplicar a los campos que existen dentro de cada área. Los campos son elementos individuales de los datos de entrada o salida.
Las etiquetas de campo que identifican los campos en la interfaz deben ser cortas y específicas. En programación son conocidas como labels, y los campos de entrada pueden ser, bueno, existen varios tipos, pero el más conocido obviamente es la caja de texto o text box. No debe existir una incertidumbre sobre el formato de la información que existe dentro de los campos, ya sea para la entrada o para la visualización. Luego tenemos la estética. La estética se refiere al diseño de interfaces que son agradables a la vista. En la mayoría de los casos, menos suele ser más, lo que significa que de preferencia un estilo minimalista a un diseño que esté lleno de múltiples colores. Por lo general, el espacio es más importante en los formularios, y a menudo existe la tentación de exprimir toda la información posible en una página o pantalla. ¿Qué quiero decir? Que los desarrolladores pueden tener tendencia, bueno, los desarrolladores principiantes pueden tener la tendencia a querer meter mucha información en una sola página. Y esto puede hacer que un formulario sea desagradable para los usuarios, tanto así que los mismos no quieran usarlo. El diseño del texto también es importante, porque como regla general todo el texto debe tener la misma fuente y aproximadamente el mismo tamaño. Se recomienda de preferencia que se usen 10 puntos. Así igualmente los cambios en la fuente y el tamaño más se suelen utilizar para indicar cambios en el tipo de la información que estamos presentando. Debemos evitar también las letras cursivas y el subrayado, porque hacen que el texto sea más difícil de comprender, más difícil de entender. Fuentes como sans serif, ya sea Helvética o Arial, que son las más legibles para las pantallas de los ordenadores, se usan muy a menudo para los encabezados de los informes impresos. El color y los patrones también debemos de usarlos con cuidado y con moderación. Vamos a recordar que el objetivo es que el texto sea legible y sea muy agradable. El color se utiliza mejor para separar y categorizar elementos, como mostrar la diferencia entre los títulos y el texto normal, o para resaltar alguna información importante. Luego tenemos la experiencia de usuario. La experiencia del usuario se puede dividir esencialmente en dos niveles: los que tienen experiencia y los que no tienen la experiencia. Las interfaces deben diseñarse para ambos tipos de usuarios. La facilidad de uso y la facilidad de aprendizaje a menudo van de la mano, pero a veces no suele ser así. A ver, vamos a poner un ejemplo. Los principiantes prácticamente nunca miran el área inferior de una pantalla que presenta la información de estado. En el ejemplo que vimos del aplicativo Word, los estudiantes o los desarrolladores principiantes no tenemos esa tendencia a colocar los mensajes de información en la parte de abajo, donde nos decía en este sector de la pantalla, donde nos decía la página en la que estamos ubicados y el número de palabras que habíamos escrito. Mientras que ya desarrolladores que son un poco más expertos y que dominan un poco más el área, hacen siempre referencia a la barra de estado cuando sienten que el usuario necesita información. Luego tenemos lo que es la consistencia. La consistencia en el diseño es probablemente uno de los factores más importantes, porque este permite al usuario predecir lo que va a suceder. Cuando las interfaces tienen consistencia, los usuarios pueden interactuar con una sola parte del sistema y luego saber cómo interactuar con el resto. Además de que los elementos son exclusivos de esas partes. La consistencia por lo general se refiere a la interfaz dentro de un sistema informático, de modo que todas las partes de ese sistema funcionen de la misma manera. También tenemos por último minimizar el esfuerzo del usuario. Las interfaces que debemos desarrollar deben diseñarse con la mínima cantidad de esfuerzo necesario para realizar las tareas. Debemos recordar que el objetivo de un sistema informático es facilitar las acciones y las operaciones que el usuario vaya a realizar. Por tanto, la mayoría de los diseñadores
de interfaces siguen la regla de los 3 clics, es decir, los usuarios que vayan a utilizar nuestro sistema deben poder manejarse entre todo el sistema mediante 3 clics. Es decir, si estamos ubicados en un área y queremos ir hacia otra, deberíamos hacerlo mediante 3 clics, nada más, no excediendo esta cantidad. El proceso de diseño de la interfaz de usuario. Vamos a revisar este tema ahora. El diseño de la interfaz de usuario es un proceso que es iterativo, incremental y que se encuentra basado en los casos de uso que hemos revisado en los capítulos anteriores. Dado que este es un proceso de diseño que se basa en estos casos de uso, los analistas comienzan el proceso de diseño de la interfaz de usuario examinando estos casos de uso y sus diagramas de secuencia que están asociados, desarrollados obviamente en la parte del análisis. Una vez que se ha desarrollado un conjunto básico de escenarios de uso, se diseña la interfaz de usuario real. Todas las interfaces de usuario que son basadas en gráficas constan de 3 partes: la navegación, la entrada y la salida. Las evaluaciones de interfaz casi siempre identifican mejoras, por lo que el proceso de diseño de la interfaz se repite en un proceso cíclico hasta que no se identifiquen nuevas mejoras. En este proceso vamos a tener que usar el desarrollo de escenarios. Un escenario de uso es un resumen de los pasos que los usuarios van a realizar para llevar a cabo una parte de su trabajo. Los escenarios de uso se presentan en una descripción narrativa simple que está vinculada a los casos de uso que son esenciales y que han sido desarrollados durante el análisis. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo será documentar 2 o 3 escenarios de uso más comunes para que nuestra interfaz pueda diseñarse y permitir que los usos más comunes vayan a realizarse de una manera simple y fácil. Diseño y estructura de navegación. Vamos a entrar a la parte de los diseños. Tenemos 3 como tal. Como les mencioné, el diseño de estructura de navegación, el diseño de estándares de interfaz y luego por último tenemos el diseño de interfaz de prototipos. La estructura de navegación define los componentes básicos. Vamos a hacer un poquito para acá para poder ver mejor el mapa. Vamos a hacer más grande esto. Ok, listo. Bien, el diseño de estructura de navegación. Esta define los componentes básicos de la interfaz y cómo funcionan juntos para proporcionar una mayor funcionalidad a los usuarios. La estructura de navegación básica de una interfaz sigue la estructura del proceso de negocios en sí. A ver, el analista va a comenzar con los casos de uso que son esenciales para desarrollar un flujo de control del sistema a medida que se mueve de un objeto a otro. Luego va a examinar los escenarios de uso a ver qué tan bien lo soporta. Y por último, simplifica la capacidad de la interfaz para admitir los escenarios de uso, a veces realizando cambios importantes en la estructura del menú o a veces puede ser agregando algunos accesos directos. Tenemos ahora el diseño de estándares de interfaz. El diseño de estándares de interfaz son elementos básicos de diseño que son muy comunes en las pantallas, formularios o los informes individuales que existen dentro de un sistema. Algunas de las áreas que son principales en las que se deben considerar los estándares de interfaz son las metáforas, los objetos, las acciones, los iconos también y las plantillas. Vamos a ver un poco sobre la metáfora de interfaz. La metáfora de interfaz, en primer lugar, los analistas deben desarrollar una metáfora de interfaz que es la que va a definir cómo va a funcionar nuestra interfaz. Este es un concepto del mundo real que se utiliza como modelo para el sistema informático. La metáfora va a ayudar al usuario a comprender el sistema y a permitirle al usuario predecir o tener una idea de qué funciones podría ofrecer la interfaz, incluso sin haber utilizado el sistema. Luego tenemos lo que son las plantillas de interfaz. Una plantilla de interfaz define la apariencia general de todas las pantallas en el sistema de información. El diseño de la plantilla va a especificar
el diseño básico de las pantallas, como por ejemplo donde se colocarán las áreas de navegación, en el área de estado y las áreas de formulario o informe. Luego tenemos los objetos de interfaz. La plantilla especifica también los nombres de la interfaz que va a usar para los objetos principales, los bloques de construcción fundamentales del sistema, así como las clases. En muchos casos los nombres de los objetos suelen ser simples, como por ejemplo en un sistema de compra y venta, productos, agregar productos, eliminar productos. Son relativamente sencillos los nombres de estas interfaces. En casos de desacuerdos, en caso de que exista un desacuerdo entre los usuarios y los analistas sobre estos nombres, ya sea de objetos o versiones, en realidad los usuarios son los que deberían de ganar, recordando que el sistema lo van a utilizar ellos. Luego tenemos las acciones de interfaz. La plantilla también especifica el estilo de idioma, de navegación y comando, y también la gramática. Da nombres a las acciones de interfaz más comúnmente utilizadas en el diseño de navegación. Por ejemplo, comprar frente a compra o modificar frente a cambio. Luego tenemos los que son los iconos de la interfaz. Los objetos y acciones de la interfaz y su estado pueden representarse por iconos. El uso de iconos a veces puede causar más confusión. Los significados de los iconos se vuelven más claros con el uso, pero a veces un icono no suele representar lo que en realidad el sistema o la opción va a realizar. Vamos con el diseño de interfaz de prototipos. A ver, un prototipo de diseño de interfaz es simplemente una maqueta o una simulación de una pantalla de forma o informe de una computadora. Esta tiene tres enfoques comunes: el diagrama de diseño de ventanas, el guión gráfico, prototipos de interfaz de usuario, y por último, que no es un enfoque pero sí una selección, es una selección de técnicas apropiadas. Bien, vamos a partir del diagrama de diseño de ventanas. Un diagrama de diseño de ventanas es simplemente una imagen que se va a asemejar a la interfaz de usuario real que el usuario va a recibir de forma gradual. Un guión gráfico. El guión gráfico simplemente es un prototipo de diseño de interfaz que es un guión que está basado en papel. Este muestra imágenes que son dibujadas a mano de cómo van a verse las plantillas y cómo va a fluir de una pantalla a otra. De la misma manera que un guión gráfico de una viñeta muestra cómo la acción fluirá de una escena a la siguiente. Luego tenemos también los prototipos de interfaz de usuario. Con los entornos de programación que tenemos hoy en día, como ya lo saben, Visual Studio y NetBeans, es bastante fácil desarrollar los prototipos ejecutables de la interfaz de usuario. Estas permiten al usuario interactuar con la interfaz del usuario haciendo clic en botones o ingresando datos simulados en formularios. Y por último tenemos la selección de técnicas apropiadas. Los proyectos suelen utilizar una combinación de diferentes técnicas de prototipos de diseño de interfaces para diferentes partes de nuestro sistema. Por ejemplo, el guión gráfico es el más rápido y también el menos caro, pero proporciona una cantidad mínima de detalles. Ahora, los diagramas de diseño de ventanas brindan una sensación de más realista de lo que el usuario va a experimentar. Ahora vamos a revisar la evaluación de interfaz. El objetivo de realizar una evaluación de interfaz es comprender cómo mejorar el diseño de la interfaz antes de que el sistema esté completo. La evaluación de la interfaz debe realizarse mientras el sistema se daña, de modo que cualquier problema importante que pueda identificarse y corregirse puede ser corregido antes
antes de tiempo y abaratando costos, porque cabe mencionar que también ingresan los costos de programación y de desarrollo que se vayan avanzando. Si el diseño, si no se evalúa la interfaz, si se evalúa la interfaz luego que el sistema ha terminado, puede ser un costo importante para la organización o puede ser una pérdida importante para el equipo de desarrollo, puesto que la interfaz no estaría acorde a lo que necesita el usuario. Tenemos las técnicas de evaluación: la evaluación heurística, la evaluación que es paso a paso, la evaluación interactiva y la evaluación de pruebas formales de usabilidad. La evaluación heurística. Bien, una evaluación heurística va a examinar la interfaz y la va a comparar con un conjunto de heurísticas o principios para el diseño de la interfaz. La evaluación paso a paso. La evaluación paso a paso es una reunión realizada con los usuarios que finalmente tienen que operar el sistema. Ojo, solo van a operar el sistema, a diferencia de la evaluación interactiva, que es donde los usuarios son los que van a trabajar en conjunto con el equipo de desarrollo para ir definiendo los cambios que se deben realizar en la interfaz o las mejores opciones para poder diseñar la interfaz. Luego, por último, tenemos las pruebas formales de usabilidad. Estas pruebas se realizan comúnmente con productos de software que son comerciales y los productos que son desarrollados por organizaciones grandes, que serán ampliamente utilizados a través de toda la organización. El enfoque de sentido común para el diseño de la interfaz de usuario. Un libro que es bastante interesante del autor Steve Krug proporciona un conjunto de principios al diseño general de la interfaz de usuario. Vamos a revisar cuáles son estos principios. Bueno, primero tenemos que el usuario nunca debería tener que pensar en cómo navegar por la interfaz de usuario. Según este autor, una frase que él mencionaba cuando hacía las evaluaciones de las interfaces de usuario era: no me hagas pensar, porque el sistema debe tener la capacidad de ser muy intuitivo y de no ser muy complicado para que el usuario pueda manejarlo. Recordemos que el sistema debe ser diseñado para dos tipos de personas: las que han leído el manual y las que no han leído el manual. Bueno, en segundo lugar, este autor nos sugiere que la cantidad de clics que el usuario debe realizar para completar la tarea es algo irrelevante. Nos dice que minimicemos el número de palabras en la pantalla, es decir, que reduzcamos al mínimo el número de palabras sin dejar de lado información que podría ser importante. Debemos encontrar un equilibrio entre información y el diseño. Bien, vamos a entrar ahora a otro tema, el cual se llama diseño de navegación. El componente de navegación de la interfaz, ¿qué es lo que le permite al usuario? Pues le permite ingresar comandos para navegar por todo nuestro sistema y realizar acciones para ingresar y revisar la información que nuestro sistema vaya a contener. El componente de navegación, que también presenta mensajes al usuario sobre el éxito o el fracaso de sus acciones. El objetivo del sistema de navegación es hacer que el sistema sea lo más simple posible para su uso. Por ello tenemos los principios, dos principios o estos principios bases, el cuales son evitar errores y simplificar la recuperación de los errores. Evitar errores. Este es el primer principio de diseño de controles de navegación, donde tratamos de evitar que el usuario cometa errores. Un error, ¿por qué? Porque un error cuesta mucho tiempo y también puede causar frustración. Los errores pueden reducirse etiquetando los comandos y las acciones de una forma que sea apropiada y limitando las opciones. Nunca hay que mostrar un comando que no puede usarse. Esto puede llegar a confundir al usuario. También, cuando el usuario está a punto de realizar una función crítica que es difícil o imposible de deshacer, es importante que nosotros como desarrolladores tengamos en cuenta que estas acciones deben ser confirmadas y asegurarnos de que esta acción
no forma parte de un error cometido por el usuario. Hay que también simplificar la recuperación de errores. A ver, al usuario no importa lo que haga, no le importa mucho lo que haga el diseñador del sistema. Ellos siempre van a cometer errores. El sistema debería ser lo más fácil posible. El sistema debería tener la capacidad de corregir los errores de una manera muy fácil. Lo ideal es que el sistema cuente con un botón de deshacer. ¿Para qué? Para que los errores que cometa o las últimas acciones que haya cometido el usuario puedan deshacerse con un solo clic. Ya tenemos el ejemplo de Word, que en la esquina superior izquierda tiene dicho botón. Luego tenemos los tipos de controles de navegación. Los tipos de controles de navegación son tres: los idiomas, los menús y la manipulación directa. ¿Qué son los idiomas? Los idiomas con un lenguaje de comandos. El usuario es el encargado de aprender dicho idioma para ingresar los comandos utilizando un lenguaje que ha sido desarrollado especialmente para nuestro sistema. Y bueno, estos idiomas a veces proporcionan una mayor flexibilidad. Sin embargo, a veces los usuarios deben de aprenderse la sintaxis y escribir comandos en lugar de seleccionar entre un número limitado de opciones que son bien definidas. Como por ejemplo este tipo de control de navegación es muy común en los videojuegos. Ya tenemos el caso de Counter-Strike, donde sí nos proporciona una ventana de comandos mediante los cuales nosotros podemos navegar entre diferentes áreas y bueno, ya está varias opciones del juego. Luego tenemos lo que son los menús. Los menús creo que son el tipo más común de sistemas de navegación que existe. Todos nosotros, las personas que manejamos un poco más las computadoras y todo esto, siempre nos hemos topado con este tipo de sistemas de navegación. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuáles son las características de este menú? Pues le presenta al usuario una lista de opciones y cada una de estas opciones se pueden seleccionar. Son muy usados porque son fáciles de aprender, más que, como ya lo mencionábamos, los idiomas, no tienen que aprenderse un lenguaje en específico, y porque presenta un número limitado de comandos disponibles al usuario en una forma más organizada. En un mundo ideal, cualquier menú debería contener no más de 8 elementos y debe tomar no más de 2 clics del mouse o de teclado desde cualquier menú para poder realizar cualquier acción. Estos menús pueden juntarse como elementos para que el usuario pueda adivinar de forma intuitiva qué contiene cada menú, y la mayoría de los diseñadores recomiendan agrupar los elementos por sectores. Por último tenemos la manipulación directa. La manipulación directa le da la posibilidad al usuario de ingresar los comandos trabajando directamente con los objetos de alguna interfaz. Por ejemplo, cuando nosotros movemos algún archivo del explorador de Windows, pueden darse estas acciones simplemente mediante los gestos del mouse. También es un poco más amplio este campo, porque recordando que las aplicaciones pueden ser para distintos dispositivos como celulares, tabletas, que no son sencillamente celulares con una pantalla más grande, sino que están definidos en una categoría adicional. Hay que tener un poco más de cuidado porque no siempre los dispositivos de entrada son los mismos, recordando que para una computadora puede ser el mouse o el teclado, para un dispositivo móvil puede ser su pantalla táctil o incluso los gestos. Vamos a revisar también dentro del diseño de la navegación lo que son los mensajes. Los mensajes son la forma en la que el sistema le responde al usuario y le informa sobre el estado de la interacción que existe entre el usuario y el sistema en sí. Hay varios tipos de mensajes diferentes, como mensajes de error o los mensajes de confirmación, los mensajes de demora y mensajes de ayuda.
Todos los mensajes deben ser siempre muy claros, concisos y obviamente completos. Todos deben ser gramaticalmente correctos y deben estar libres de abreviaturas. Los mensajes siempre deben exigir al usuario que los reconozca. Cuando nosotros interactuamos con algún sistema operativo y nos presenta un mensaje, estos usualmente suelen tener un botón que dice OK o aceptar. Pero también existen otro tipo de mensajes, que son los mensajes que aparecen de notificaciones. Estos mensajes, aunque se presentan, no cuentan con lo que se acaba de mencionar, que es la verificación que el usuario haya visto dicho mensaje. Esto es porque sí existen excepciones, porque son mensajes que simplemente informan al usuario, por ejemplo, de retrasos en el procesamiento, o que deberían estos mensajes son los que deberían de desaparecer una vez que la demora haya pasado. Vamos a revisar también lo que es la documentación de diseño de navegación. Para evolucionar un caso de uso esencial en un caso de uso real, debemos hacer dos cambios. El primero es el tipo de caso de uso. Debemos cambiarlo de esencial a real. Y en segundo lugar, todos los eventos deben ser especificados en términos de la interfaz de usuario real. Y dadas como les mencionaba, las diferentes plataformas, las computadoras de escritorio, las tablets y los teléfonos o los smartphones, se deberán desarrollar casos de uso real para cada plataforma. Vamos a revisar el cuarto tema, el diseño de entradas. Bien, el diseño de entradas facilita la entrada de datos en el sistema informático, ya sean datos altamente estructurados como información de pedidos, o información estructurada como por ejemplo son los comentarios que vemos en las redes sociales. Este diseño de entrada tiene principios básicos y su objetivo es que el mecanismo de entrada debe capturar de forma simple y precisa toda la información que vaya a necesitar el sistema. El procesamiento en línea versus el procesamiento por lote. Con el procesamiento en línea, cada elemento de entrada es ingresado al sistema de forma individual, generalmente al mismo tiempo que el evento o transacción que solicita la entrada. Luego también tenemos el procesamiento por lotes. Con todas las entradas recopiladas a lo largo de un periodo de tiempo, estas son juntadas y son ingresadas al sistema, todas al mismo tiempo en un solo bloque. También podemos capturar datos en la fuente. La mayoría de los sistemas de procesamiento de transacciones modernos están diseñados para capturar en su origen la automatización de datos de origen, y se refieren al uso de dispositivos de hardware especiales para capturar datos automáticamente, obviamente sin que sea necesario que nadie los escriba. Las tiendas usan comúnmente lectores de códigos de barras que escanean los productos de forma automática y ingresan estos datos directamente en el sistema de la computadora. Ya tenemos el ejemplo clarísimo de los supermercados, donde tienen todos los productos registrados en el sistema mediante código de barras. También tenemos los tipos de entradas. Tenemos al texto, los números y los cuadros de selección. El texto, como es uno de los tipos de entrada más común, simplemente el usuario debería ingresar información textual dentro de algún componente de diseño dentro del formulario. Los números son un poco más complicados en su tratamiento, puesto que hay que ver hacia dónde va a estar orientado nuestro formulario o nuestro campo en sí, porque estos siempre deben encontrarse validados dependiendo del uso del tratamiento que se le vaya a realizar. No podemos ingresar números decimales cuando estamos hablando de edades, o tampoco podríamos ingresar letras cuando vamos a realizar algún cálculo, como por ejemplo para la facturación. Y por último tenemos los cuadros de selección, o también podría decirse, un elemento asociado a estos cuadros de selección dentro de la programación serían los denominados combo box.
que son los que nos permiten seleccionar algún elemento de una lista que se encuentra definida. Como ya les mencionaba, también debemos realizar la validación de todos los datos, porque obviamente no queremos que el sistema sufra de problemas al ingresar datos que son incorrectos o son inconsistentes. Vamos a revisar ahora el diseño de salida. Las salidas son lo que va a producir nuestro sistema, ya sea en pantalla o en papel, porque también podemos realizar los que son los denominados reportes. Y también podríamos realizar impresiones en la web. Y bueno, las salidas son tal vez la parte más visible de cualquier sistema, porque en realidad son la razón principal por la que el usuario piensa usar un sistema de información. Y obviamente es porque el usuario quiere la información que nuestro sistema va a producir. Vamos a revisar los principios básicos. Bueno, el objetivo del mecanismo de salida es presentar información a los usuarios para que puedan comprenderla con precisión con el mínimo esfuerzo. El uso del informe. Los informes se usan para identificar elementos que son específicos o que son usados como referencias para encontrar información, por lo que el orden en el que los artículos se ordenan en el informe o se agrupan en categorías es fundamental. No podemos presentar nosotros informes que son mal organizados o que no se encuentran bien estructurados. Los informes en tiempo real proporcionan datos que son precisos al segundo o minuto en el que se producen. Los informes por lotes son aquellos que informan o que tienen información histórica que puede ser de hace meses, de hace semanas o de hace años. Inclusive también pueden ser con horas de antigüedad, y a menudo son los que brindan información adicional más allá de la información reportada. Luego vamos a administrar la carga de información. La mayoría de los administradores obtienen demasiada información. ¿Cuál es el objetivo de un informe bien diseñado? Pues es proporcionar toda la información que el usuario necesita para respaldar la tarea para la cual el sistema ha sido diseñado. Luego vamos a minimizar el sesgo. El problema con el sesgo es que puede ser muy sutil. El sesgo puede introducir por la forma en que las listas de datos se ordenan, porque las entradas que aparecen primero en una lista pueden recibir mayor atención que las que aparecen más adelante de la lista. Luego tenemos también los tipos de salidas: los informes detallados, los informes resumidos, los informes de excepción, los documentos de respuesta y también los gráficos. Y por último tenemos los medios de salida. A ver, hoy en día la mayoría de las organizaciones se han movido hacia los informes de impresión de forma electrónica. Un formato que es muy popular es el ya conocido PDF. Estos informes son almacenados en un formato electrónico en servidores de archivos o servicios web para que los usuarios puedan acceder a ellos de una forma fácil. Vamos al siguiente tema, que es computación móvil y diseño de interfaz de usuario. Desde la perspectiva del diseño de la interfaz de usuario, la movilidad móvil, valga la redundancia, es emocionante y hasta desafiante. Obviamente con los teléfonos inteligentes de hoy en día, como el Android o los iPhone, tenemos muchas posibilidades. Estos dispositivos tienen un espacio de pantalla que es limitado y tienen capacidades como ya lo mencioné anteriormente: las pantallas táctiles, la retroiluminación básica, la retroalimentación hepática, y como la vibración o los pulsos. Estas capacidades no las posee una computadora. Como consecuencia, realmente se necesita diseñar realmente una interfaz de usuario específica para los dispositivos móviles. Es decir, la interfaz debe ser diseñada desde cero. Esta computación móvil tiene algunos desafíos y sugerencias.
Bueno, los desafíos que debe enfrentar un diseñador de interfaz de usuario móvil es que primero la pantalla del teléfono es muy pequeña. Lo que funciona en una pantalla podría no funcionar en otra. Los teclados físicos virtuales y los reales en realidad son pequeños. La gente que usa sus dispositivos móviles, especialmente sus teléfonos, en cualquier lugar, en todo tipo de entornos. Otro desafío es que los usuarios pueden distraerse muy fácil del dispositivo. También no quieren gastar mucha energía tratando de navegar por su sitio móvil o aplicación. En función de estos desafíos, también se proporciona también la computación móvil tiene un conjunto de sugerencias, por llamarlas así. Bueno, primero, dando el contexto móvil, que realmente debe centrarse en lo que el usuario necesita y no en lo que el usuario pueda desear. Y luego tenemos que si se está aportando una aplicación o sitio web a un dispositivo móvil, deberíamos eliminar toda la basura del sitio, eliminar hasta podría ser sus elementos esenciales. Tercero, siempre que sea posible aprovechar las capacidades únicas integradas en estos dispositivos. Como sabemos, algunos de estos dispositivos tienen GPS incorporado. Dependiendo de su aplicación, de la aplicación que se vaya a desarrollar, podríamos también incorporarlo. Cuarto, cuando se considera un teléfono, se tiende a tener un ancho limitado desde el cual vamos a trabajar. Luego, quinto, podemos optimizar la aplicación móvil para el usuario. Cuando se trata de la parte de navegación de la interfaz de usuario, el diseñador debe considerar hacer lo que se denomina tapping, es decir, gesto con los dedos. Esto facilita mucho la interacción con la aplicación. Las principales opciones adicionales que podríamos considerar para la parte de salida de interfaz de usuario incluye la generación de voz y la retroalimentación hepática. Vamos con la comunicación social y diseño de interfaz de usuario. Hoy el desarrollo de aplicaciones para las redes sociales obviamente han pasado a un primer plano, puesto que en muchos sentidos la informática móvil y las redes sociales han crecido como hermanas, es decir, juntas, por lo que debemos comprender quién es el público objetivo y obviamente debemos comprender los requisitos funcionales antes de poder diseñar la presencia para las redes sociales. Una vez que comprendamos los requisitos funcionales, podremos determinar qué tipo de presencia vamos a querer en las redes. El sitio de redes debe contener material que sus clientes potenciales quieran consumir. Algunas de las pautas generales que podríamos desarrollar en los sitios de redes sociales son: primero, realmente ver si es que se necesita publicar en un sitio regularmente, si es que las personas necesitan publicar regularmente en un sitio. Luego, comprender la diferencia entre los enfoques push y pull, es decir, jale y empuje. Si el usuario debe acudir para usted para averiguar algo, entonces estamos utilizando un enfoque que se basa en el uso de la tecnología del empuje. Por otro lado, si se brinda la información al usuario, entonces estamos utilizando un enfoque basado en el jale, por decirlo así. Luego, en tercer lugar, tenemos que asegurarnos de que la página de inicio y los sitios de redes sociales vayan a estar sincronizados para que cuando se actualice uno de los sitios conozcan la actualización en todos los otros lados. Cuarto, debemos permitir a los clientes compartir el excelente contenido que ellos han creado. Quinto, debemos asegurarnos de diseñar los sitios para que no solo los clientes puedan encontrar fácilmente el material que están buscando, sino también los motores de búsqueda puedan encontrar el material. Sexto, y es una de las cosas más difíciles que vayamos a lograr, es hacer que nuestros sitios se conviertan en un lugar que los clientes sientan que pertenecen. Y por último, como tenemos una audiencia global gracias al internet, debemos asegurarnos
de tener en cuenta todas las cuestiones internacionales y culturales en nuestro diseño. Tenemos también el tema de juegos, visualizaciones de información multidimensional y de entornos inmersos. Con el avance de los juegos y las visualizaciones de información multidimensional, la capa de interacción de humano-computadora se ha convertido en algo muy importante para los desarrollos de sistemas de información. Los juegos, la gamificación y diseño de interfaz de usuario. Cuando se aplican juegos a situaciones de negocio, hay dos enfoques generales que vamos a considerar: el desarrollo de juegos que respeten los procesos comerciales y lo que es la gamificación de procesos comerciales. Los juegos y la gamificación se centran principalmente en los beneficios que son intrínsecos, los beneficios no extrínsecos. Normalmente jugamos nosotros juegos porque disfrutamos del mismo. Dado el éxito que tiene el desarrollo de estos juegos de negocio, estos desarrollos de juegos de negocios y la gamificación de los procesos de negocios, hay algunas cosas que podemos aprender para mejorar la gamificación de los procesos de negocios. Hay unas cosas que podremos aplicar desde los juegos para desarrollar interfaces que sean más atractivas para los usuarios. Primero, los juegos tratan de crear una experiencia de usuario. Segundo, las experiencias del juego tienen que ver con las ideas y temas que se tejen a lo largo del juego. Luego, en tercer lugar, los desarrolladores de juegos se ocupan mucho por el jugador. Cuarto, los desarrolladores de juegos también tienden a intentar construir una comunidad en torno al juego. Y por último, cuando se trata de un diseño de juego exitoso, se debe considerar mucho la estética. Tenemos también dos tipos de diseños: los diseños de visualización de información multidimensional y también los diseños de interfaz de usuario y de entornos inmersivos. En los diseños de visualización de información multidimensional surgen algunos problemas adicionales. El primer problema es la cuestión de poder determinar un valor específico que estamos representando. Y bueno, el segundo surge cuando se muestran los datos en un espacio 3D, que es la oclusión. Es decir, cuando se visualizan datos en tercera dimensión, parte de la visualización puede ocultarse por otras partes de la visualización. Ahora tenemos también el diseño de interfaz de usuario y de entornos inmersivos. Dentro de este diseño existen oportunidades y desafíos. En este tema ingresa lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. En la realidad aumentada se la utiliza principalmente en lo que es la publicidad, la navegación en el mundo real, el diseño de habitaciones, pero principalmente para juegos. Luego, la realidad virtual es un poco sobreestimada y subutilizada, aunque hoy la realidad virtual se ha asociado principalmente más con el ámbito de los juegos, que se ha utilizado en los negocios durante mucho tiempo. Se cree que la realidad virtual logra su poder cautivando la atención del usuario y induciendo una sensación de inmersión, la sensación de estar presente en el espacio que se está simulando. Obviamente, diseñar aplicaciones de realidad virtual eficientes y eficaces es algo sumamente difícil, y una vez más el proceso general de diseño es similar al proceso general de diseño de la interfaz de usuario que ya lo hemos descrito anteriormente. Los problemas internacionales, culturales y diseño de interfaz de usuario. Estos problemas internacionales principalmente son dos: los requisitos multilingües y los problemas de color. Los requisitos multilingües. La primera y la más obvia diferencia que existe entre las aplicaciones que se utilizan en una región y las aplicaciones que son diseñadas para un uso global es el lenguaje. Las aplicaciones globales a menudo tienen requisitos multilingües, lo que significa que se deben admitir usuarios que hablan múltiples tipos
de idiomas y se describen utilizando letras que no sean en inglés. Algunas de las reglas que deberíamos seguir son mantener la estructura corta y simple, evitar el humor, obviamente la jerga y los clichés no deberían estar inmersos en una aplicación web, puesto que puede ser malinterpretado. Deberíamos usar una muy buena gramática. Otro desafío que se presenta es el espacio en la pantalla. En general, los mensajes en inglés pueden tener un 20 o 30% menos de letras que el idioma español o el francés, podría decirse también. Por último, tenemos una consideración más, que es la dirección de lectura, que ya lo habíamos mencionado antes, que en la mayoría de las sociedades de nuestro continente nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero en otros lugares del mundo, como por ejemplo en los países árabes, las personas leen de derecha a izquierda y de igualmente de arriba hacia abajo. Luego, el siguiente problema es el color. El significado asociado con un color puede ser totalmente dependiente de una cultura. En la mayoría de las culturas de nuestro continente solemos asociar el negro con la muerte, tal vez el luto, el dolor y con el respeto y la formalidad. Pero también existen culturas orientales que consideran el blanco asociado con la muerte y las túnicas usadas por los líderes que son religiosos. Por último, tenemos el tema requisitos no funcionales y diseño de la capa de interacción humano-computadora. La capa de interacción humano-computadora está fuertemente influenciada por requisitos que son no funcionales. Al igual que con la capa de gestión de datos, existen 4 tipos principales de requisitos que son no funcionales, que pueden ser importantes para diseñar la capa de interacción persona-computadora. Los requisitos operativos, los requisitos de rendimiento, de seguridad y los culturales y políticos. Los requisitos operativos o operacionales, como la elección de plataformas de hardware y software, influyen en el diseño de la capa de interacción humano-computadora. Luego, los requisitos de rendimiento a lo largo del tiempo son los que se han convertido en un problema menor para esta capa. Los requisitos de seguridad son los que afectan a la capa de interacción humano-computadora, porque se refieren principalmente a los controles de acceso que vamos a implementar para poder proteger los objetos de acceso no autorizado. Y los problemas internacionales y culturales pueden afectar el diseño de la capa de interacción humano-computadora. ¿Por qué? Porque los requisitos no declarados de la norma incluyen que la fecha, por ejemplo, que se muestre que debería mostrarse en un formato apropiado. Para que un sistema sea útil en un entorno global, la interfaz de usuario debe ser muy personalizable para abordar los requisitos culturales y los requisitos locales. Bien, con esto hemos terminado la revisión del capítulo número 10 del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos con UML.